Y acá arriba, mira. Ahí estamos. A Bueno, ver si estamos Sandra, gracias bien. Sí, 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 estamos bien. Ahí estamos. gracias por esta posibilidad de compartir. No, buenos días, doctor. Buenos Contanos días. un poco la experiencia de tu alma en esta vida y cómo fuiste recordando tu forma de amar, tu poder, tu confianza, tu conexión con algo más de lo que se ve en la superficie, ¿no? El dolor humano, el drama, la competencia, la comparación, el ego y cómo tu alma siempre tuvo hambre de algo más. Ay, bueno, primero gracias, sí, por este encuentro. Eh, Gracias por haber venido a mi espacio. Gracias por conocernos, ¿no? Y compartir afinidades del alma, ¿no? Y bueno, yo soy Sandra, me dicen La Dorada. Esto que vemos atrás es mi arte. Yo hago laminados en oro y hago tallados de símbolos místicos, ¿sí? Son los símbolos que veo cuando yo medito. Entonces, bueno, mi camino empieza desde chiquita, ¿sí? Con un librito de Egipto y ya viendo todo dorado, ¿sí? Sabiendo que había un misterio, que había mucho más que todo esto. Y bueno, el camino se empieza a abrir y hay un momento de mi vida donde hay que tomar decisiones, ¿no? Mi hija estaba muy enfermita y una mujer Contanos me en dice, profundidad el proceso de tu hija. el Eh, proceso, yo más que nada el proceso es el mío, que es lo que me pasa a mí, que es lo más maravilloso, ¿no? Mi hija estaba enferma y una señora me dice, ¿por qué no vamos a lo del padre Mario Pantaleo? Estoy hablando de 33, sí, 33 años atrás. Yo tenía 24 añitos más o menos, yo ¿sí? tenía 3. Y vos no habías nacido. Claro, vos no habías nacido. Entonces te puedo hablar de un conocimiento de una maestra grande, vieja, digamos, adulta, ¿no? Y bueno, y entonces voy a lo del padre Mario, mi hija, y él es un ser, para los que no lo conocen, ¿no? Él estaba en González Catán, tiene una película para los que no conocen, que se llama Las Manos, que es una película maravillosa, donde se describe su don. Él era de los maestros, conocí dos maestros magnéticos y él fue el más magnético, evidentemente era pura energía de amor, ¿sí? Y bueno, y entonces él nos impone manos y a mí me da un mandato. Me dice que a través de mis manos, ¿sí? Va, va a pasar Jesús, ¿no? Que voy a ser su instrumento y que tengo que volver a casa a pedir, a hacer, a imponer. Entonces, bueno, yo vuelvo y empiezo a imponerle manos a mi hija y digo, qué delirio, ¿qué estoy haciendo? No entendía nada. Yo no tenía ese camino, ¿sí? Y el Tu amor mente es no, así. tu mente no entendía nada, pero había algo en tu corazón que confiaba. Y sí, y sí, y sí, y sí, y dije, vamos a hacer esto, ¿no? Y era imponer manos y llamar a Jesús y pedirle, por favor, que yo sea su instrumento, hasta que mi hija empezó a mejorar y se empezaron a abrir caminos. Yo siempre digo que en realidad el milagro es cuando se abren los caminos, las sincronicidades, para ver a dónde tenemos que ver, qué tenemos que hacer, ¿no? Eh, es eso, es una sincronicidad hacia lo nuevo, ¿sí? Hacia lo que sana, ¿sí? Y bueno, y entonces ahí quedé yo con esta promesa de dar, de enseñar, de ir a los lugares, de imponer manos. Y ahí abrí todo un camino personal, ¿sí? De dar.
Y entonces empecé a hacer servicio y en mi época esto de ser sanadora carismática era muy difícil porque estaba muy juzgado, ¿sí? Eh, Era para sacerdotes, el mismo padre Mario era muy cuestionado también por la iglesia. Entonces, bueno, empecé a pensar cuáles podían ser otras formas de estudiar para que sea parecido a ser sanadora carismática, pero poder enseñar a las mamás con sus hijos enfermos, poder enseñar a los enfermos. Y ahí empecé a tomar maestrías de Reiki, ¿sí? Después desde el cuerpo, una maestría de Qigong. Fui viendo otras formas de abrir esta energía tan hermosa. Y bueno, Que vos en estás ahí. realidad ya, que en Yo no realidad te ya veo. estaba. En realidad yo no te veo a vos. Vos no No me te ves veo. a mí. No te veo. Estoy sola. Bueno, está, Estoy está bien, sola. ya pasó antes y la respuesta que di fue porque te tenés que ver a vos y tu No, canal y tu no. amor y tu hermosa forma de dejar que la conciencia crística o divina sea a través de vos. Te iba a Claro. decir eh, que si bien fuiste tomando maestrías de Reiki, Qigong, de verdad lo único que buscabas era un encuadre, un canal para dejar que el amor sea a través de vos. Claro, porque empezaban a pasar cosas, que es esto que yo te digo del misterio y de las sincronicidades y de lo que se va abriendo, ¿no? Entonces yo empiezo a imponer manos y se empieza a abrir todo un cielo que yo ni sabía que existía, ¿no? Que lo intuía, pero que no sabía que existía. Entonces hay un momento donde empiezo a meditar y a elevarme cada vez más y en mi elevación empiezo a ver escalones de oro que se abren, ¿sí? Y esos escalones de oro me llevaban a un lugar lleno de ángeles y de rosas de oro, ¿sí? Y ese es mi arte de hoy, ¿no? Yo no quería que esto se perdiera, entonces empecé a transformarlo en arte, a cortar maderas, a hacer rosas en arcilla, y después veía águilas y águilas que se cruzaban, ¿sí? De oro, todo de oro, veía lugares de oro. Y yo no quería que eso se perdiera, pero a la vez, 30 años atrás decía, no estaré re loca, ¿no? Que era lo que uno pensaba en esa época. Y no teníamos estos medios, esta internet, venían libros de Elizabeth Carr Prophet, de Eileen Cady, que nos llegaban, y ahí nos dábamos cuenta de que este camino, ¿no? Madame Blavatsky, y entonces ahí decíamos, bueno, hay algo que puede ser, ¿no? En nosotros. Y, y entonces, bueno, hay un momento que un maestro de arte me dice, pero ¿no leíste a la Divina Comedia, El Paraíso de Dante Alighieri? No, digo, no lo leí, léelo. Cuando leo El Paraíso de Dante, veo que Dante tiene las mismas imágenes. Dante es guiado por la Virgen, ¿sí? Al paraíso. Y entonces veo que Dante tiene las mismas imágenes, escalones de oro, las rosas de oro, ¿sí? Que es el lugar donde habita la Madre Divina. Y estas águilas, que las águilas son las almas que se unen para descender a la tierra y traer este cielo a la tierra. Y bueno, y ahí entiendo que bueno, que obviamente yo veía lo mismo que Dante, nada más que Dante era famoso y yo no. Este, y, y que era maravilloso la guía que tenía y a dónde me conducía, ¿no? Es un camino que uno va abriendo con estrellas, ¿no? Hasta que llega a lo más alto del cielo, ¿no? Y Y que eso, un poco
Tu propósito era bajar eso que vos veías en meditación, en conexión, desde esa dimensión hacia esta. Claro, para que no se pierda, yo lo transformé en arte, para poder contarte hoy, obviamente, que, que veo el paraíso, ¿no? Y que somos águilas y que tenemos que traer esta forma de vernos desde el alma a la tierra, ¿no? Yo me veo desde el Contame alma. respecto de la visión desde el alma, ¿cómo es esto del tiempo vertical y el horizontal? Claro, o sea, hay un tiempo que es el tiempo vertical, que es el tiempo que bajamos desde el cielo a la tierra. Es un cuerpo de causa. Venimos con una causa a hacer un efecto a esta tierra. Pero después estamos en este tiempo horizontal, ¿no? Donde por ahí nos mandamos un montón de macanas que tenemos que corregir, donde por ahí estamos tomados por las cuentas, por lo cotidiano, por el trabajo, por el qué dirán, ¿sí? Y bueno, y entonces ahí tenemos dualidad entre estos dos tiempos. Si yo solo pudiera traer mi tiempo de alma, mi tiempo vertical, ¿sí? Como águila, nos podríamos estar mirando acá abajo, ¿qué estoy haciendo? Es mirarme desde arriba, en el tiempo vertical, acá abajo. A ver hoy qué estás haciendo, ¿sí? A ver desde el alma, ¿estás haciendo tu propósito? ¿Te estás animando a hacer desde el alma? ¿Estás hablando lo que tenés que hablar? ¿Estás ayudando como tenés que ayudar? Eh, ¿Estás corrigiendo tus errores? Entonces es la mirada del alma, lo que yo veo, la mirada del águila, ¿no? Y unidos sería maravilloso, ¿no? Si yo me junto con, yo te digo doctor Águila, ¿no? Porque tenés esa visión, ¿sí? Si yo me junto con el doctor Águila, ¿qué visión podemos traer juntos para ayudar a esta tierra? ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos podemos respaldar? Y eso es maravilloso cuando las águilas se unen. Esa es la visión que yo tengo desde hace 30 años, ¿no? Es lo que trato de transmitir desde el arte. Mi arte es un medio, sí, para poder contar esto naturalmente, ¿sí? Y esto de conectarnos con nuestra esencia y desarrollar nuestra mayor versión, nuestra mejor versión, la más amorosa, la más consciente, la más íntegra, la más coherente, y en eso cooperar siendo para que otros sean. Cuanto vos más brilles desde tu ser, más le vas a recordar a los que entran en contacto con tu presencia que ellos también son eso. Claro, lo que pasa es que muchos de nosotros no tuvimos esta oportunidad de ser educados desde el alma, ¿sí? Quizás porque nuestros padres no sabían, o porque no querían, o porque tuvieron miedo. Eh, en mi caso yo, bueno, tengo a mi papá, que mi papá, por ejemplo, eh, tenía guardados en un ropero todos los libros de conocimiento, ¿sí? Y, y toda mi infancia fue muy dura. Él era golpeador, era borracho, y era un ser que podría haber sido una excelencia desde el alma, pero bueno, parece que no se animó. Entonces, cuando él muere, yo abro su ropero y en sus roperos estaban todos estos libros que eran lo mismo que leía yo, ¿no? Y tenía mis fotos y tenía mis notas. O sea que él podría haber sido quien me hubiese enseñado el camino. ¿Sí? Desde el alma se llaman desertores. Desertores son los que nos tenemos que acompañar y se niegan porque tienen miedo. eh, bueno, quizás en la misma época de Jesús pasó, ¿no? Con sus discípulos o con parte del pueblo, ¿no? Que lo admiraba, pero después lo negaba, ¿no? Y entonces así esta educación del alma se fue retrasando y está retrasada, ¿sí? Y hoy
cuesta más. Por ahí hay una generación joven que le es más fácil hablar y después tenemos otra generación donde hay más prejuicio, quizás, o más miedos, o más que dirán, ¿no? Hay Pero mayor nosotros, pertenencia al mundo de las formas, la mirada de la afuera, a la y fidelidad con formas familiares, religiosas, políticas, ideológicas, y una fidelidad a una forma externa, a lo que se espera de mí, a veces posterga el despliegue de lo que yo soy, de mi autenticidad, del pulso de mi corazón, del flujo libre de mi respiración, de la guía de mi cuerpo a cada instante, porque estoy más pendiente de agradar al afuera o de no frustrar lo que la mirada externa espera de mí, que de ser auténticamente yo mismo, asumiendo todas las consecuencias. Por eso el amor y el reconocimiento que sanan emanan desde tu fuente interior, no te lo puede dar nadie desde afuera. bueno, imagínate qué hermoso un médico hablando así, ¿no? Entonces, viste, es un espacio donde yo impongo manos y desde hace 30 años, ¿no? Venían médicos, pero yo era la curandera, ¿no? Entonces era eso, venían, pero no lo decían, ¿no? Entonces la gente no se animaba y sin embargo era maravilloso venir, ¿no? Yo tengo una silla azul donde la gente se sienta y yo trabajo con Jesús y con San Miguel Arcángel. Y ellos muestran muchas veces, entonces, el propósito de cada uno, a qué venimos a la tierra, ¿sí? Muestran formas de sanar, a veces muestran, bueno, te contaba la otra vez, ¿no? En esto de lo que es propósito, una mamá con que se le muere un hijito y me llaman y, y yo voy y le pongo manos y ella logra ver, ¿no? Cuando abre los ojos me dice, vi a mi hijo, me pude despedir, lo abracé, lo llené de besos, ¿no? Y, y el niño le contó que estaba transicionando, ¿sí? Y había pasado por la casa de los abuelos, ¿no? Y le digo, ¿y después lo viste cómo seguía, dónde iba? Y ella dice, no, no me animé, ¿no? Entonces yo abro esos canales donde después se ve el cielo de los niños rodeado de ángeles, ¿no? Entonces son situaciones maravillosas donde uno tiene un dharma y dice, yo no quiero que esto se pierda, porque qué maravilla poder mostrarle a esta mamá en su dolor más tremendo, ¿no? Que pueda despedirse de su hijo, como a veces me llaman para personas que están muriendo, y yo abro esos portales, esos canales de luz que se van abriendo, ¿sí? Y la gente se va en paz, porque sabe a dónde va. Y eso es de gran hermosura, abrir portales hacia los ángeles, ¿no? Todo este cielo que a mí se me muestra es para que yo lo dé. Y eso es lo que yo hago, ¿no? Desde hace 30 años, ¿no? Eh, Es que al llevar conciencia a los procesos de salud, enfermedad, de encarnación y de transición o muerte, que la muerte es solo del cuerpo físico, ¿no? Es el vehículo de huesos, esta bolsa de huesos, piel y tejidos. Sí, es un buen vehículo y hay que amarlo y es lo que enseño como médico, pero después el alma sigue viaje y si, fíjate qué lindo tu servicio con esa mamá que había perdido a su hijo y que con tu conciencia, con tu amor, con tu canal, esa madre vio a dónde estaba el alma de su hijo y lo que estaba sucediendo realmente. Y al ver la realidad, tomar conciencia de la realidad, de que la muerte no existe, que es solo una transición del alma, claro, su dolor humano va a continuar, pero su entendimiento le da paz. Y un claro, poco
un poco es lo que también hago como médico en mi consulta, es profundizar en el sentido de esa enfermedad. No hay castigo, no hay culpa, es tu esencia divina, tu ser, poniéndole un límite a tu ego, diciéndole, así no va más, tenés que cambiar, que separarte, mudarte, cuidarte, descansar, nutrirte, reconectar con la naturaleza, con tu propósito, con para qué estás acá. Entonces el cuerpo es el maestro más contundente que te va guiando desde dentro a cada instante y también a veces en forma de síntoma, dolor o enfermedad, para que cambies. Entonces si llevamos conciencia, ya no hay drama, ya no hay nada terrible. Sí, no sé, igual para mí es tremendo. Hay situaciones donde me llaman que obviamente yo soy un instrumento, ¿no? Y reclamo a la Madre Divina, a Jesús, y este mundo es demasiado fuerte, hay demasiado dolor, ¿sí? Realmente no, me parece situaciones muy duras, ¿sí? Situaciones muy duras, donde nos pasa la vida y aprendemos muy poco, se evoluciona poco, ¿no? Y, Es que aprendemos y por conciencia o por dolor y hay veces que ni desde el dolor de la enfermedad, la muerte, la crisis, cuando uno está rígidamente arraigado a creencias, a formas disfuncionales, a patrones inconscientes involutivos o regresivos, aún en el mayor de los dolores, se resiste al aprendizaje evolutivo. Y, sí, y si te resistís a cambiar, a sanar, a aceptarte, a amarte, a respetarte, y el dolor va a persistir, se va a profundizar. bueno, por eso parece un tema de educación. Y bueno, me parece como que es difícil también, ¿no? Porque en esta cosa de ser cuerpo, mente, espíritu, ¿no? Nos falta de todos lados un poco, ¿no? Yo pongo esta parte, digamos, esto es lo que sé. A la vez, estoy siempre entre la vida, la muerte y el propósito, ¿no? Yo abro portales a propósitos divinos. ¿Para qué vine a esta tierra? Entonces es eso. eh, y pongo manos y se hacen aperturas que a veces ni entendemos qué quiere decir, ¿no? La cantante se ve con un vestido divino cantando, ¿no? Y bueno, y termina yendo al exterior y canta y dice, ay, no lo puedo creer, se me abrieron portales, ¿no? Una de nuestras conocidas en común, ¿no? También dice, ay, yo siempre me veo viajando, ¿sí? Y dice, no tengo un peso, ¿no? Y y se veía sí, que habría unos portales, ¿no? Y se veía en Nueva York, ¿no? La semana pasada viene y me dice, no sabes lo que me pasó, conseguí un novio que de dónde es, de Estados Unidos, y a dónde me quiere llevar, a Nueva York. Me dice, se cumple la visión, que parecía absolutamente imposible, ¿sí? Entonces, es como que no sabemos después los caminos por donde se abren, ¿no? Este es el misterio, ¿no? Que no lo sabemos y tenemos que aprender cada uno a descubrir nuestro misterio y animarnos a formar parte de este plan maestro, ¿no? Que es superior a nosotros, ¿sí? Que nos toma y sabe más y nos reúne para que seamos águilas, para que nos podamos ver desde el alma, ¿no? Y Ese es un poco. diferenciarnos de la seguridad, la previsión, o sea, tu ser, como decía Jesús, o sea, estén conectados con el presente, con su corazón, con su propósito, y nada de lo necesario les va a faltar. Y si algo que creían que necesitaban les falta, es porque no era realmente necesario. Sí, bueno, el tema de la confianza a veces es difícil, obviamente, sí, pero bueno, esto se trata de abrir todos los días, reiniciarse, ¿no? Como vos enseñás lo que hay que comer, ¿no? Ese ejercicio que hay que hacer. Esto es siempre reiniciarse desde el alma. Me levanto desde el alma
a ver desde este propósito qué hay que abrir, ¿no? ¿Qué hay que abrir? ¿Qué hay que dar? ¿Qué me tengo que dar a mí misma? ¿No? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo Es que que poder fíjate, integrar? Sandra, que hacemos lo mismo porque el propósito, siempre estoy siendo redundante, o sea, siempre el propósito tiene que ver con tu divina singularidad, con tu auténtica forma de amar y servir a los demás. Pero ¿cómo se riega el propósito? ¿Cómo se nutre esa semilla divina de propósito álmico para que sea en la tierra? Con amor propio, cotidiano, sostenido, práctico, concreto, con nutrición, descanso, contacto con los iones de la tierra, los fotones del sol, el prana del aire libre, con la escucha de tu corazón, de tu respiración y de tus entrañas, con el respeto de tu coherencia interior, y en ese amor propio y dejarme de regir por la autoexigencia, el deber ser, el control del resultado esperado de nuestras acciones, el rendimiento, la comparación, la competencia. Cuando vamos depurándonos, limpiando esas interferencias, va quedando esa guía interior. Y cuando te vas guiando por tu verdad, comenzás a recordar. Y cuando empezás a detectar cosas que son buenas para vos, hay un pulso en tu corazón, una fuerza amorosa y consciente y presente que te lleva a compartir con otros eso que has descubierto como bueno para vos. Esa forma que era amorosa para vos, ahora que la pasaste por el cuerpo, que el conocimiento se transformó en tu experiencia personal, práctica, sos empujado a compartirla con otros. Y en ese compartirte con otros se va clarificando el propósito. Y hay un punto de ese propósito que tu divinidad te empuja a decirte, bueno, te tenés que definir. ¿Te la vas a jugar por esta verdad interior tuya? ¿O vas a seguir eh, viviendo en función del miedo, la seguridad, la desconfianza, eh, la necesidad de aprobación externa? Todo el tiempo Claro, vas a tener que decidir. Sí, te escucho. claro, lo que pasa es que es difícil porque tenemos que ver que estamos heridos, ¿sí? Entonces, muchas veces estamos muy mal heridos. Entonces, lo primero es sanar la herida, ¿no? Que tiene mucho que ver con una causa de estar acá en la tierra del tiempo horizontal que hablábamos, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que sanar la herida y sanar el daño y el condicionamiento que nos hicimos a nosotros mismos por esa herida, ¿sí? Entonces, no es tampoco tan fácil volver al alma, ¿sí? Porque primero es eso, el amor propio es encontrarnos con nuestras heridas y perdonarnos a nosotros mismos también, a veces, por haber estado tanto tiempo eh, rascándonos la herida, ¿no? Es difícil, es difícil. Yo no creo tampoco que sea un proceso fácil, ¿sí? Sí sé Ujú. que hay que hacerlo y que estamos para ayudarnos en esos procesos para lograr realmente un propósito del alma, porque si no es como que ¿para qué encarnamos? ¿No? Si Y encarnamos, la herida también es por donde entra la luz. Yo me doy cuenta en mi propia experiencia personal, por haber tolerado abusos, destratos, chicaneos, eh, por haber vivido en función de agradar, de complacer, todo ese dolor y esa herida o esos traumas que fueron anidando en mi corazón, como también esa incomodidad, ese dolor, ese vacío energético, esa desconexión con la vida, me fueron guiando y conduciendo en mi propio camino de autosanación y auto, que como bien decís, Sandra,
estamos aprendiendo, estamos reparando, estamos recuperando todos nuestros fragmentos de alma, estamos sí, reintegrándonos para hacer, estamos todos en ese proceso. sí, o no, pero bueno, estamos desarmando, No, o bueno, no. todos los que estamos Porque, comprometidos con la vida, claro, con la conciencia, con el claro, servicio, con el propósito, claro, claro, sí, sí. claro, sí, no es fácil, por eso te digo, no es fácil, ¿sí? Y estamos desarmando el tiempo, ¿no? Otro de los maestros más magnéticos que tuve fue un anciano, que era un anciano sheikh, que los sheiks son maestros sufis, derviches, ¿sí? Que son hombres del desierto, ¿no? Y este anciano me enseñó a girar en contra de las agujas del reloj para desarmar el tiempo. Es una danza, se llama giro derviche. No sé si lo has visto en Turquía, que tienen como unas polleras plato, ¿sí? Muy grandes y unos sombreros altos, y giran, y giran, y giran, y desarman el tiempo, ¿sí? Entonces, hace 25 años me enseñó este anciano y me dijo que tenía que desarmar todo esto que iba viviendo acá en la Tierra, en contra de las agujas del reloj. Entonces, si yo desarmo este día, desarmo el anterior y voy desarmando el año anterior y voy desarmando un montón de macanas que me fui mandando o un montón de debilidades, ¿sí? Conecto directamente a través de la danza con ese tiempo vertical, ¿sí? Pero me llevó mucho tiempo desarmar esta Sandra, ¿sí? Que yo era, Es que ¿sí? el mayor trabajo es desarmar la identificación con todo aquello que no somos. Claro, pero uno está muy creído que es eso, ¿sí? ¿Entendés? Esa Sandra golpeada, o esa Sandra víctima, o esa Sandra, ¿sí? O esa Sandra mamá. Entonces hay que desarmarlo porque somos todos almas, ¿eh? Mirá que tus hijos son almas también, ¿eh? ¿Sí? Entonces hay que desarmar, ¿eh? Hay que desarmar a papá, a mamá, a la pareja, porque son almas antes de ser esto humano en este tiempo horizontal. Entonces, es muy difícil entender que nos tenemos que desarmar para vernos como almas, ¿sí? Entonces, hoy a tu hijo, si tenés un hijo, lo tenés que mirar como alma. No, como ese pedacito mío que yo cometí este error y entonces es así, oh, mira, me trata mal, oh, me trata bien, no, 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 miralo como alma. ¿Quién necesita esa alma hoy? Desde arriba. Y por ahí no necesita lo que yo creo que necesita. Sí, es diferente. ¿Qué necesita mi pareja si tenés pareja? ¿Qué necesita tu pareja hoy? Si lo ves como águila desde arriba. Entonces, a veces en el tiempo horizontal nos juzgamos, ¿sí? Entonces digo, ay, sí, qué nabo que es. No, no, a ver, míralo desde arriba como alma. ¿Qué necesita? En vez de juzgar, a ver si nos unimos a ese tiempo de Dharma y vemos qué necesitamos todos. Y es maravilloso, ¿sí? Pero para eso tengo que desarmar la visión que tengo del otro, ¿sí? Y este anciano me hacía girar y girar y girar y hay un momento que giras a una velocidad donde vos no querés ver realmente, ya que somos acá abajo, ¿eh? Vos querés ver desde el alma, alineado. Y eso es lo que enseño también, ¿eh? Desarmar esta mirada, la que yo tengo de mí misma, ¿sí? Que ya me aburrió, que ya me cansó, ¿sí? Pero qué plomo, ser así. ¿Viste? Cuando te levantás y repetís los días, ¿sí? O el drama, o el control, o el querer que el otro sea como vos decís, ¿no? Entonces tengo que ir a desarmar eso. Yo acá, a pocas cuadras, tengo el bosque en mi ciudad, yo soy de La Plata, y bueno, y me voy al bosque a girar.
a girar con qué, con la tierra, a girar con los árboles, a girar mirando el sol, ¿no? Viendo cómo pasan las nubes, ¿no? Entonces, que todo eso me desarme, así me conecto con otra Sandra, ¿sí? Con la Sandra alma, ¿sí? Porque ya la otra me parece un plomo, ¿sí? Es Es, importante cuando te das cuenta que tu inercia inconsciente de tu viejo yo, estanco, involutivo, repetitivo, automatizado, te toma, ahí tenés que hacer algo activamente, ¿no? Y siempre el recurso es el mismo, como hacía Jesús que se iba al monte a hablar con el Padre. ¿A qué iba Jesús al monte? A limpiarse de toda la interferencia en conexión con el cielo, con la tierra, con los árboles, con el sol, a mover la energía. Cada uno puede, como vos, en danza circular, o yo camino, otro hace claro, tai chi, otro hace chikun, otro claro. simplemente medita y contempla, pero en conexión con el cielo y la tierra, la divinidad a través de los elementos de la naturaleza que son conductores de la inteligencia divina, te recicla, te regenera, te reconecta, te restablece. Entonces, restableces la vertical, te salís de en una vuelta de 360 grados. El grado cero sería repetir las fidelidades familiares o sociales o religiosas o lo que sea. El grado 180 sería el opuesto, que sería la rebeldía. Y en la vertical, que sería 90 270, en la vertical está el que vos sos, el tiempo vertical, la conexión con el ser, tu Mirá que te lo conciencia que diga un observa. médico. Mirá que te lo diga un médico. Yo voy enferma, sí, por supuesto que me tiene que mirar el cuerpo, por supuesto que pero mirá que me diga esto un médico. Wow, estamos en otra era ya, ¿sí? Entonces, eso es maravilloso, ¿sí? Es maravilloso. Y cada uno a su forma. Yo siempre digo, mira, yo tengo esta, quizás este es mi dharma, este es mi propósito, ¿sí? Y cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene su don, cada uno es instrumento, ¿sí? Para llegar a esta verticalidad. Cada uno tiene su música, su nota tonal, ¿sí? Hay hasta una melodía que desciende, así como hay una identidad. Yo tengo un nombre sagrado desde este lineamiento vertical, vos tenés otro, el otro todavía no lo descubrió, el otro no tiene ni idea, el otro lo intuye, ¿sí? Entonces, cada uno en su forma. Si nosotros nos encontramos en una celebración donde había chamanes y te tocaban el tambor y ellos sonaban desde el corazón, ¿sí? Pum, tocando el tambor, ¿sí? Yo llevé mi caracola de oro, yo con mi caracola, toco y llamo a los vientos, ¿sí? Llamo a un ágase, entonces llamo a los ángeles, ¿sí? En esa misma celebración estaba la maestra de la Pachamama, ¿sí? Y ella llamaba a la tierra con su caracola, y yo llamo al cielo, cada uno con su instrumento, cada uno con su misión, cada uno con su destino. Lo importante es este encuentro, encontrarnos, ¿sí? Y si estás dormido, o si sos desertor, o si no te animaste, ¿no? Que puedas encontrar un lugar donde animarte. Eso me parece que también es maravilloso, ¿no? Que podamos encontrarnos para animarnos, para darnos fuerzas, ¿sí? Para decir, no, Quizás es el nutriente más esencial o la forma más profunda del amor, que nos podamos encontrar en cooperación para ser juntos y para no depender ni necesitar del otro ni seguir al otro, sino que el compartir amoroso, consciente y presente con el otro me recuerde mi esencia, mi fuerza, mi confianza, mi propósito y me empuje a ser. es hermoso, ¿entendés? Y a veces es eso, bueno, no pudo tu papá, bueno, pero
si seguís el camino te encontrás con un padre Mario, si seguís el camino te encontrás con un girador de derviches, si seguís el camino te encontrás con un médico que te habla desde el alma. Y decís, wow, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Y ya podés ver la vida desde el alma, desde la esperanza, ¿no? Desde decir, hay otra forma, ¿eh? La quiero traer, quiero formar parte, quiero descubrirla, ¿sí? Pero para eso también tenemos que girar, deshacer el juicio, ¿no? Y volver al no juicio, ¿eh? Ayudarnos entre todos en esta sanación de la herida, ¿sí? Y perdonarnos a veces el daño que hicimos, ¿eh? O el daño que nos hicieron. Y no estoy hablando de perdonar al otro, ¿eh? A veces estoy hablando de algo más profundo, con uno mismo, ¿sí? De perdonarme a mí en el daño que me hice por el daño que me hicieron, ¿sí? En desarmarlo. Basta, ¿sí? De poder poner un basta para volver a mi tiempo vertical, ¿sí? Eso es lo que Y vengo a enseñar. y perdonarme por diferenciarme de ese papá, de esa mamá, de esa pareja, de esas amistades, perdonarme por diferenciarme en función de ser coherente, de vivir en coherencia interna con mi autenticidad, con mi verdad, con mi guía, con mi divinidad. Perdonarme por diferenciarme de todo eso que me trajo hasta acá, pero que ahora soy llamado a dar un salto cuántico en conciencia, en amor, en integridad, en confianza. Claro, porque nos estamos perdiendo un plan mejor, ¿sí? Ese es el punto, ¿eh? Entonces, estamos todos viviendo una vida que es como un plomo, es esto que te digo, para mí es como un plomo. Y había un plan mejor, donde es lleno de ángeles, de misterios, de sincronicidades. Entonces, estamos cada uno, no, yo no digo, yo me quedo con esto, no, yo hago esto otro, no, y te estás perdiendo un plan mejor, en definitiva. ¿Sí? Por tu anhelo de seguridad y estabilidad y previsibilidad, te estás perdiendo la magia de la existencia, de la vida. Totalmente, y muchas veces por miedo también, por miedo, por ese miedo. Entonces yo siempre digo, mira, tenés un hijo enfermo, te morís de miedo, es absolutamente real, y soy testigo de que es así, te morís de miedo, pero ¿qué pasa si le impongo manos? ¿Sí? A mí me tocó ser sanadora carismática, a mí me tocó traer a San Miguel Arcángel, a mí me tocó traer a Jesús. Pero ¿qué pasa si no quieres hablar de tanto de eso? ¿Y qué pasa si aprendes Reiki? Y entonces estás sufriendo con tu hijo internado, pero le estás haciendo Reiki. ¿Qué pasa con vos? Empieza una transformación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con vos si lográs un movimiento en vez de quedarte todo aprisionado y todo cerrado? Entonces yo trabajo con chicas abusadas. ¿Qué pasa si en vez de cerrar todo tu tu ser mujer porque te abusaron? ¿Qué pasa si empezás a hacer estos movimientos? ¿Sí? ¿Qué pasa si empezás a abrir tu cuerpo? ¿Eh? Y entonces te volvés a encontrar con el amor. Y esto es un canal hermoso de amor. ¿Sí? Entonces, cuando después conoces a alguien que te conectás desde el amor se abre. ¿Sí? Y todo es amor. ¿Sí? Entonces hay que hacer la transformación, hay que animarse, hay que buscar lugares con madurez donde te puedan enseñar de verdad, ¿sí? Donde haya personas que sepan, ¿sí? De lo que es de verdad el dolor y que sepan de verdad lo que es sanar la herida y lo difícil que es en muchos casos, ¿sí? Pero también es maravilloso. Entonces, cuando esa personita abusada vuelve a amar y te cuenta que pudo sentir el amor con un chico, para mí eso es misión cumplida, ¿sí? Y digo, wow, sirvo para esto. Y para mí ya es maravilloso. Y eso es mi gran recompensa,
¿sí? Entonces, cada pequeño dar que se termina en algo que es significativo para el otro, ahí digo gracias por este Dharma, ¿sí? Gracias por esta mamá que ve a su hijo, por esta persona que se puede elevar cuando muere, por esta mamá que está en un hospital dándole reiki a su hijito enfermo y siente paz, ¿sí? Gracias por esta mujer abusada que pudo hablar, ¿sí? Que pudo de nuevo abrir su ser mujer, ¿eh? Que puede danzar o que puede encontrarse o que puede amar al otro, ¿sí? Una chica golpeada que no podía besar y se estaba perdiendo un beso porque el novio anterior le había dado un mal golpe ¿sí? Poder abrir este canal y darle paz, que se recupere para que pueda volver a dar un beso. Entonces parece algo tan tonto en esta época donde se necesitan cosas tan gigantescas, ¿sí? No, un beso es todo, el amor es todo, un hijo, ni decirlo, es todo, ¿sí? Y sanarnos es todo. Encontrarnos nuestra herida, desarmarla, es un alivio. Y este tiempo, este plan hermoso, está para eso, ¿sí? Y yo formo parte de este plan y, y soy una eterna agradecida a mis encuentros con los seres que quieren, ¿sí? Cada ser que quiere para mí es una bendición, es un pasito más, ¿sí? Pero bueno, Hermoso. eso es lo que te puedo contar de mí. Es un camino de madre, es un camino sencillo y es un camino de una apertura maravillosa. Para los que tienen esta misma apertura, entienden de lo que estoy hablando, ¿sí? Porque se abren portales, se abren caminos, se ve todo, desde otras vidas, ¿sí? Desde pantallas maravillosas donde se nos muestra, ¿sí? Grandes maestros, otra forma de ser, ¿sí? Y eso es maravilloso. En lo máximo que uno puede traer de este paraíso y, y en el amor a cada ser viviente, ¿sí? Tenés tu gato y ponele manos. Estaba muy enfermo el gato de mi hija. Y era eso, poner manos, alinearlo, 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 ¿sí? Más todos los remedios de la tierra y todos los remedios del cielo, que vos sabés, doctor Águila, porque hemos compartido, ¿no? La nueva medicina, ¿sí? ¿Cuántas cosas hay para ayudarnos? Desde el gato, ¿sí? Entonces, es todo, somos todas almas de, de ese paraíso. Tenemos que aprender a reconocernos como almas, ¿sí? Entonces es eso, ¿qué quiere tu almita? Tu almita de águila gigantesca, ¿eh? Encontraste en la mañana, me mandaste un video, ¿no? Que te asomaste al balcón, ¿y qué había? ¿Y qué Sí, había? un bicho parecido a un águila. Era Ay, bueno. Entonces, es eso, doctor Águila. Es eso. Las señales están, los símbolos están, y hay que seguirlos con alegría también, ¿no? En Es la un medida que misterio. uno se empieza a amar, se empieza a escuchar, a respetar, hay una sincronicidad de eventos, señales, manifestaciones. La ley espiritual del menor esfuerzo es amarse y ser uno mismo. El Sí, desgaste, el agotamiento, todo eso es por postergarnos, por vivir en función de necesidades de otros, eh, siempre dejándonos para último momento. Cuando uno se empieza a escuchar y a respetar, es la ley espiritual de mayor salud y menor esfuerzo, de es, mayor amor y menor sufrimiento. es un ideal llegar ahí, ¿no? Convengamos que estamos en tiempos difíciles donde todo se embarra cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, eh,
si recuperamos la mirada del alma, vamos a ver qué es lo más importante que tenemos que hacer hoy y dejar de cometer tantas torpezas por ahí, ¿no? Entonces es ese recupero. Desde tu alma, ¿qué necesitas hoy? Desde mi alma, ¿qué necesito yo? Desde mi alma, ¿qué necesitan mis hijos? ¿Sí? ¿Eh? Y Y el alma tratar de... se expresa en el sentir presente del cuerpo, más allá de la mente, en tu corazón, en tu entraña, en tu respiración, en tu garganta, en tu pecho. Cada uno a cada instante está siendo divinamente guiado desde su interior. Sí, pero a veces es tan difícil escuchar el interior, porque estamos rodeados de este tiempo horizontal. Entonces, bueno, eso es un poco este espacio, ¿no? Donde viene la gente, y yo siempre digo, en este lugar somos espíritu, ¿sí? Mente y cuerpo, ¿no? En los otros lugares, por ahí somos cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Acá traspasás esta puerta y somos este espíritu que tiene que alinear esta mente de mente, ¿sí? Y, y favorecer este templo, ¿no? Este templo divino, ¿no? Siempre digo que los nodos de energía somos nosotros, somos los más importantes, por algo nos mandaron a encarnar, ¿no? A esta tierra, ¿no? Entonces, nosotros creemos que el templo está afuera, en una construcción, sí, o en determinadas piedras, o en determinados lugares, vamos a abrir. No, no, sos vos, te mandaron a vos, ¿sí? Y vos siempre estás pensando que es otra cosa, seguís siempre en esta búsqueda, el buscador, el buscador, el buscador. El nodo de energía que hay que armar sos vos, ¿sí? Restablecer el circuito de conductividad eléctrica, de conciencia, de chi, de prana, por eso esto que haces vos y que también hago yo e invito a movernos al aire libre en conexión con la naturaleza para restablecer el orden original de nuestro circuito. Sí, pero para eso tenemos que desarmar. Tenemos que juntarnos a girar, doctor Águila, ¿sí? Tenemos que juntarnos a girar, ¿sí? Para volver este tiempo vertical que es maravilloso, ¿sí? Y entender que cada ser es importantísimo, cada ser. Cada ser trae un destino del alma y que el que lo entorpece puede dañar a muchos, ¿sí? Y el que lo sigue puede guiar también a muchos, ¿no? Entonces es tan importante, ¿sí? Repararnos, reparar errores, ¿sí? Porque también es eso, es un tiempo de reparación, donde uno también tiene que reparar lo que ha hecho. Quizás las nuevas familias van a tener más conciencia. Cuando vos quizás tengas una pareja, tengas tus hijos, ya los vas a tener desde una conciencia álmica, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros, los más viejos, hemos tenido hijos desde otras conciencias, ¿sí? Entonces hay que hacer reparación, hay que aprender más, ¿sí? ¿Mm? Hay que poder ver a los hijos desde el alma para reparar. Pero yo creo Poder que las nuevas aprender, ¿no? generaciones, Respetar, cuidar, respetar y aprender de esa alma que está más pura y con menos interferencia. y bueno, por eso es hermoso. Estos tiempos que se abren para mí son hermosos porque veo que hay jóvenes más espontáneos, que hablan de lo que ven, sí, claro, y que no son juzgados o que ni les interesa, ¿no? Que ni les interesa tampoco lo que dirán, ¿no? Entonces ellos vienen a mostrar lo suyo. Y eso es hermoso. Entonces, digo, bueno, cuando esas parejas se encuentren, ¿no? Van a tener hijos que van a ser más álmicos sin problema. Entonces va a haber una generación de niños álmicos más fácil, que van a vivir más fácilmente, ¿sí? Pero bueno, esa es la esperanza, digamos, ¿no? Sí, Traer, estamos arando la tierra, estamos preparando el terreno. este, pero bueno, este,
eso es lo que te puedo contar un poco, ¿no? De lo que yo hago, de lo que yo soy, ¿no? Y de este subir a este tiempo vertical y de este bajar y estar acá en la tierra, ¿no? Gracias, Eh, Sandra, por compartir y bueno, un abrazo grande a todos los que pudieron estar en vivo y para los que lo van a ver después. Que les No, sea, gracias a vos y a todos, ¿no? Los que se suman a escuchar, ¿no? Y me parece maravillosa tu obra como médico, ¿no? Que tengas esta apertura del alma, ¿no? Es hermoso, es realmente hermoso. Escucharte, compartir, que vengas, este, que seas real, ¿sí? Que seas real y verdadero. Eso es muy hermoso, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos siempre, bienvenidos todos, este, y, y gracias, ¿sí? Muchas, muchas, muchas gracias. gracias, Divina, un abrazo grande y buen día para todos. Un abrazo gigante.